Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Hoy exploraremos el derecho no como una simple técnica mecánica, sino como objeto de conocimiento profundo. Basándonos en la obra del doctor Jaime Vaquero de la Calle, nos alejaremos del positivismo irreflexivo para redescubrir la raíz sapiencial de nuestra disciplina. Y acá, citando a Alejandro Llano, advertimos que la universidad se trivializa cuando pierde su interés prioritario por la comprensión integral del mundo, convirtiéndose en una simple escuela de formación técnica con decoración humanista. Frente a esto, la investigación jurídica no debe ser una transcripción mecánica de códigos. Quien hace ciencia, el científico o la científica del derecho, está llamado a pensar y aportar reflexivamente al progreso del conocimiento sapiencial de la realidad social. Precisamente acá vemos dos conceptos de scientia versus tecné. En el mundo universitario originario, la scientia representaba el saber superior orientado a la sabiduría, mientras que la tecné era una herramienta auxiliar. En la posmodernidad, lo científico ha quedado reducido a la mera técnica empírica y esto provoca un oscurecimiento de la vocación universitaria y degrada los estudios de humanidades y de derecho frente a las llamadas ciencias duras. Nuestra tarea es recuperar esa visión de conjunto que permite una armonía cultural y acá es donde vemos el objeto del derecho. Para investigar científicamente debemos definir nuestro objeto. El objeto material es la persona humana, definida por Boecio como la sustancia individual de naturaleza racional. El objeto formal es el ángulo específico del derecho y son las relaciones de justicia, deudas y derechos en la convivencia individual y social, y todo esto bajo el realismo jurídico, que es la filosofía del sentido común que conecta al investigador con la realidad para proteger la libertad y la dignidad humana. Vamos a ver entonces la definición de ciencia. Siguiendo a Aristóteles, definimos la ciencia como un conocimiento cierto por sus causas. Se elabora ciencia cuando hay coherencia intrínseca entre las certezas alcanzadas y sus fuentes originarias. Hacer ciencia en el derecho implica superar el positivismo ciego para alcanzar un desarrollo intelectual de maduración que nos acerque a la sabiduría, evitando quedarnos en un mero conocimiento vulgar. Veamos entonces cuáles son esos puentes del conocimiento. Para unir la abstracción filosófica con la práctica jurídica utilizamos dos puentes. El supuesto ontológico que presupone el orden racional inherente en el ser y obrar de la persona y el supuesto noceológico que confía en nuestra capacidad intelectual para conocer y comprender ese orden. El derecho positivo se nutre de ambos para construir un ordenamiento racional y cada vez más justo. Veamos entonces la ley, noción y elementos. Precisamente la ley no es un capricho de poder, sino una rationis ordinatio, que es una ordenación de la razón dictada por la adecuación del intelecto a la realidad humana, y según sus elementos son el bien común, superando intereses particulares o modas, y el ius cuia, justum, que es la ley obliga por su contenido de justicia intrínseca, y la promulgación legítima por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, según la visión del autor. Veamos entonces los atributos de la ley. Aquí precisamente vamos a ver cómo para que una norma sea considerada ley en el sentido científico debe poseer tres atributos. La universalidad, que se aplica a todos los sujetos dentro del territorio soberano sin distinción. La generalidad, que se dirige a una multitud indeterminada de personas y casos, garantizando la igualdad ante la norma. Y la abstracción, que regula la hipótesis normativa abstracta previa y no soluciones para individuos o casos concretos o aislados, ¿verdad? Precisamente acá también analizamos las fuentes del derecho y distinguimos dos tipos de fuentes. Las fuentes materiales, que son las normas escritas y mandatos imperativos que aportan eficacia y exigibilidad procesal, y las fuentes formales, que son los insumos doctrinarios y principios que nutren el sentido sapiencial y la interpretación justa. El investigador debe entender que no son compartimentos estancos, sino que se compenetran constantemente. Veamos entonces cómo funcionan las jerarquías normativas. El sistema jurídico se organiza según lo que hemos llamado tradicionalmente en la universidad como la pirámide de Kelsen, en donde la validez de una norma inferior deriva de su conformidad con la superior.
Y en la cúspide está la Constitución, cuya parte dogmática reconoce por derechos inalienables de la persona, mientras que la orgánica regula el ejercicio del poder público. Esta jerarquía asegura la coherencia lógica del sistema. ¿Cómo existe esta vigencia de la ley? Por regla general, la rige el principio de territorialidad. La ley obliga dentro del territorio del Estado que la promulga, por ejemplo. Sin embargo, existe la extraterritorialidad fundada en el estatuto personal, convenios internacionales como la extradición, por ejemplo, o la protección universal de derechos, permitiendo que la ley trascienda de fronteras en favor de la justicia. Concluimos esta reflexión precisamente con el auténtico progreso de la ciencia jurídica no es más que acumular técnicas normativas, sino generar conocimiento sapiencial al servicio incondicional de la persona y de la justicia. Y el progreso real se ve en la toma de conciencia histórica de derechos antes ignorados, pero también como la abolición de la esclavitud o el voto universal. Aquí tenemos algunas preguntas para el debate. Muchas gracias.